Algo nace, alguien crece, hay otro que se muere. Es la vida misma. Vida que se expresa en palabras y silencios, en melodías y deseos. Hablamos tanto, decimos tan poco. Nos interrumpimos, nos precipitamos, nos aturdimos. Hay un tiempo donde lo importante cobra valor. Nuestro propósito, el tiempo. Los otros, la soledad. Conversar en tiempos líquidos. Empecemos. Modo Vida, capítulo 1. Hola amigos, como todos los fines de semana, la posibilidad y la alternativa de hablar de otras cuestiones. Tal vez las que no son tapa de los diarios, pero las que son importantes, las que a veces hacen a los países. En el caso de la Argentina, hablar del peronismo es hablar de algo que divide aguas. Algunos creen que está en extinción, otros piensan que de algún modo resurge y que siempre renace y que se están peleando pero se reproducen. Es Eugenia Santiago, historiadora, doctora en comunicación, y creo, Eugenia, si no me equivoco, que ha sido el gran tema de investigación a lo largo de tu carrera, ¿no? Sí, en realidad te cuento cómo empecé a Ajá, investigar. sí. Yo veía que todo el mundo hablaba de peronismo y de Perón, Mm, y dije, bueno, vamos a estudiar a este hombre sí. que de los que hablan tanto y de que sé poco. En Ah. general, vos viste que con el ¿Cuándo Perón. fue eso? Bueno, mira, yo en el colegio, por ejemplo, Ah. nunca me enteré de los bombardeos de la Plaza de Mayo. Ujú. Te hablo del Bueno, colegio. nunca se llegaba hasta esas unidades en los programas de historia, Sí, pero siempre, bueno, ¿no? sí, lo que me había enterado, sí, por supuesto, el tema de Perón de la quema de iglesias. Y después, curioseando, o sea, yo me acerqué a la historia, siempre me gustó todo lo que es la historia antigua, el Imperio Romano me Mm, deslumbró, pero la historia más cercana, más contemporánea, sí. también empecé, bueno, con los 14 años con el tema de Hitler, Ajá. etcétera, y la historia argentina siempre me había gustado, pero sobre todo era la historia argentina del siglo XIX. Había leído Ujú. mucho sobre nuestra independencia, o sea, Belgrano, San sí, Martín, exacto, sí. todo lo que es unitarios y Los federales, padres de la rosas, patria. Ajá. mucho rosas. Pero la historia más acá, historia argentina, me parecía, o aparentemente me la habían presentado como más complicada por este Mm, tema de más amores y odios que esta historia, sobre todo, por ejemplo, de Rosas. Y entonces, ya en la universidad, en realidad la materia que tuve de historia argentina fue en quinto año. mm. No siento que haya aprovechado, pero ya cuando empecé a dar clases, bueno, empecé y cuando hice el doctorado dije quiero hacerlo en peronismo. Ajá. Entonces, porque me parece que el peronismo está siempre presente. Ujú. Vamos a ver si lo estará, yo creo que también. Sí. ¿Qué respuesta viene a dar el peronismo en su primer momento, en un Perón electo como presidente? ¿Qué viene a contestar o a qué demanda viene a interpretar? Bueno, la demanda de los trabajadores. Mm, Pero acá también hay que hacer una gran aclaración. Lo que se llama la cuestión social, sí. que es esta relación de los trabajadores con los empresarios, incluso con el Estado, viene, por supuesto, de lejos. Podremos decir que la Argentina tiene el gran problema de la cuestión social a Mm, partir de el desarrollo de la Argentina moderna, ajá. donde también vienen con los trabajadores y los inmigrantes todas las ideologías de Europa, sobre todo el socialismo
y el anarquismo. Ajá. Posteriormente, por supuesto, se va a incorporar el sindicalismo y el comunismo en menor medida en un principio, ¿no es cierto? Sí. Entonces, aquí Pero nosotros... también se asocia con el tema sindical, ¿no? Por supuesto. El comunismo. Sí, lo que pasa es que el sindicalismo es apartidario. Mm. El verdadero sindicalismo es apartidario. ¿Qué quiere decir esto? ¿Pero Que, eso existe en la Argentina? bueno, no, porque Perón los peronizó. Alguna habilidad sí, tuvo, bien. alguna habilidad No, tuvo, ¿no? mira, vos sabés que yo en las clases cito, mejor dicho, les pongo un video a los alumnos de un francés que se llama Alain Rouquier. Sí. Este señor Alain Rouquier, que se encarga sobre todo de un estudio muy pormenorizado de los militares en Argentina y en América Latina, sacó en el 2017 un libro que se llama El siglo de Perón, que no es un libro totalmente histórico porque es más bien político. Él habla de una categoría que se llama democracias hegemónicas, que fue un poco, o sea, la democracia con hegemónica no es solo un oxímoron. No, claro, pero sí. Hace poco Bueno, leí... nada más parecido a mi Santiago y también en estos tiempos, sí, ¿no? por eso. Por derecha, por izquierda, por liberales o conservadores. Liberales que no son liberales. sino Liberales que autoritarios. Claro, Hace sí. poco, creo que hace 2 días leí también esta construcción nueva, liberales autoritarios, Claro. ¿no? Así, Que son conservadores más bien, tal ¿no? cual. En algunas cuestiones. Exacto. Por eso te digo... O liberales en lo económico y meramente en lo económico y camino a Por hacerlo, supuesto. porque también hay una serie de medidas que no son muy precisamente yo supongo del sí. liberalismo, ¿no? El liberalismo debe ser difícil también de llevar adelante, Sí, ¿no? sí, Igual sí. que una verdadera democracia o una verdadera república. Y en la Argentina cualquier cosa, porque, a ver, la Argentina es una república corporativa, ¿no? Que no son solo los sindicatos, son los empresarios, es la iglesia, sí. Son los distintos factores de poder, ¿no? Por eso es una especie de poliarquía, ¿no? Sí. Hay creo que un libro, que no me recuerdo en este momento el autor, que habla de la Argentina corporativa, y Sí. es verdad, es una Argentina corporativa. Que bueno, ahí este señor Alain Rouquier habla de 2 grandes éxitos del peronismo, del primer peronismo. Sí. El primero es que desde un Estado autoritario, porque recordemos que Perón surge... Es militar, pero... Por supuesto. Está bien, no todos los militares tienen por qué ser autoritarios, pero vienen de una formación verticalista. Por supuesto. Esto es lo primero que yo digo cuando presento, o sea, empiezo a hablar de Perón, digo 2 cosas, es militar y es pragmático. Eso, sí. Si no tenemos en cuenta eso, Sí. no vamos a entender a Perón, que es la función un poco que tenemos los profesores de historia. No es juzgar, sino es comprender. Entender. Es comprender, claro, y hacer que los alumnos entiendan procesos, épocas, incluso a personajes. Entonces, él decía que desde un Estado autoritario que fue, porque Perón fue parte de ese gobierno del 43, empezó como primero como secretario del ministro de Guerra y después pidió el famoso Departamento de Trabajo, que por eso es importante entender que en la Argentina se trató de solucionar lo que se llama la cuestión social antes. Sí, además lo que muchas veces se le atribuye a Perón, que son muchas leyes vinculadas con los trabajadores, las vacaciones pagas, el aguinaldo, etcétera, 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 vienen de los legisladores socialistas, Bien, ¿no? sí, o sea, por eso Perón dice este señor Alain Rouquier, que lo que hace es desde un Estado autoritario establecer el Estado social. O sea, mejorarle toda esa situación a los trabajadores que venía en algunos aspectos mejorando, pero él los implementa muchas de estas además leyes. donde las desigualdades eran muchas y la Argentina era un país muy clasista, ¿no? Sí, bueno, menos que otros de América Latina. Menos que Chile, menos que Perú. Menos de América, sí. Porque aquí tuvimos una inmigración europea, sí. Podemos decir que, bueno, por eso te digo, hay desde el segundo gobierno de Roca, o sea... Pero la clase media no era un fenómeno... No,
Pero el radicalismo Sí. había ampliado, gracias al voto universal, Sí. también hay aportes, por ejemplo, también el socialismo, con esta idea de ilustrar al ciudadano también, aunque no lo digan concretamente, permitía que estos trabajadores también accedieran a el conocimiento, Sí. a la lectura, y Ujú. entonces era una clase media. Recordad que nosotros, por ejemplo, en todo el tema teatral, Sí. fuimos bastante de avanzada, Sí, ¿no es sí, cierto? sí, por Todo, supuesto. bueno, por supuesto, todo el tema después que viene con el cine, etcétera. Sí. O sea, que hay En lo cultural la Argentina Exacto. fue un semillero siempre. y creo que Lo sigue sigue siendo. siendo, A pesar de todo. de toda la situación. Sí. Vos fíjate Bueno, que 5 premios Nobel ¿sí? también. A No, ver. no, por eso. Bueno, eso fue también la Universidad Argentina La y la univers- educación, Exacto. que fue el gran... De 1004, la ley 1420, por eso también, o sea, eso viene por parte de los liberales, pero también los socialistas colaboraron. O sea que hay todo un engranaje que permite que esta cuestión, o sea, de la clase media surja, sobre todo, te digo, empiece, diría, a formarse con el radicalismo, Sí. con una situación mejor. Pero, por supuesto, el tema de los trabajadores como tales, sobre todo el tema del peón de campo. O sea, Perón sí. da un estatuto del peón. Bueno, el peón de campo al día de hoy sigue con grandes Complicado. dificultades, Bueno, ¿no? sí, Si hay un lugar donde hay explotación laboral, sigue siendo Sí. en el campo y donde hay chicos trabajando, ¿no? No, y sobre todo en las provincias, Sí. ¿no? Y otro ámbito donde hay mucha explotación también es en el ámbito industrial, sobre todo los talleres clandestinos y todas estas cuestiones vinculadas con lo textil, y ¿no? con los inmigrantes que son, ¿no es cierto?, también utilizados como Sí. mano de obra más barata. O sea, siempre hay, bueno, Sí. explotación. A Sí. ver, lo que pasa es que también nunca habíamos pensado, por otro lado, que íbamos a estar tan mal, donde muchas veces un matrimonio trabaja y entre los dos no llegan a cubrir la canasta, ¿no? No, tal cual. A superar el tema de la línea de pobreza. Vamos a estar hablando de todo esto. Ella habla más que yo. Se llama María Eugenia Santiago. Él no habla, mira y con las manos hace maravillas y se llama Gustavo García. Esto es Modo Vida y compartimos un recreo musical. אין לה כבר מה לעשות, אז עוד עשן אל הריאות, צורפת לה לילות נראה שעלה. החליפה 1000 חברות כמו גרביים במגרות, שוב כל 10 המכות כל לילה. תראה, אני עכשיו נזרקת למקום אחר, מתאים לי כבר להישאר, לשמוע אותך זה המצב, רציתי בטן גב, אבל אותך יותר. איך את אוהבת לדבר עם העיניים, אז תגידי מה נהיה, תגידי מה נהיה. איך אני בעד רוטים בחוץ, חיוך מלא שיניים, ואיזו אווירה, איזו אווירה. יש לך חשק למתוק אחרי סיבוב מהירוק, היא מתחילה לרקוד, פתאום כבר טוב לה. כי טוב לה, טוב לי טוב יותר, ויש אוויר טוב בחצר, ותכלס אין מלא מהר כי טוב לה. תראה, אני עכשיו נזרקת למקום אחר, מתאים לי כבר להישאר, לשמוע אותך, זה המצב, רציתי בטן גב, אבל אותך יותר. איך את אוהבת לדבר עם העיניים, אז תגידי מה נהיה, תגידי מה נהיה. איך אני בעד רוטים בחוץ, חיוך מלא שיניים, ואיזו אווירה, איזו אווירה.
אז תגידי מה נהיה, תגידי מה נהיה, איך אני ואת רוקדים בחוץ, חיוך מלא שיניים, ואיזו אווירה, איזו אווירה. את אוהבת לדבר עם העיניים, אז תגידי מה נהיה, תגידי מה נהיה, איך אני ואת רוקדים בחוץ, חיוך מלא שיניים, ואיזו אווירה, איזו אווירה. Capítulo 2. Divide aguas, pero nadie es ajeno al tema. ¿Tus viejos eran peronistas, María Eugenia? Bueno, vos sabés que, por eso, mi mamá era rabiosamente antiperonista. Gorila. Bueno, ¿por qué? Y esto también es importante. Su abuela, una mujer trabajadora, con ahorros, había comprado un departamentito. Y durante la época de Perón, le habían congelado los alquileres. Ah, los leyes de alquileres, claro. La famosa- Después te comprabas un sándwich Claro. con los alquileres. Exacto. Y no lo podías sacar al inquilino Eh, con nada del mundo, ¿no? Exacto, ¿no? Y entonces, Además era el refugio para la vejez de la gente, ¿no? era mi abuela, entonces tuvo que irse a vivir mi abuela con sus hijos. Entonces se ve que eso a mi mamá le afectó mucho. Así Y la que, expropiación también fue un hecho, ¿no? Sí, De tierras sí, en el... hubo. Por eso te digo, le dio a los trabajadores, ¿no? Lo que es beneficios, peronizó el movimiento obrero. Y lo que dice este Alan Roque como segunda característica es que ejerció una cultura antiliberal. En lo discursivo, el peronismo propone lo que se llama la comunidad organizada. Ajá. Frente Bueno, a ver, algo parecido a la doctrina social de la Iglesia, claro, ¿no? por Y en supuesto. algún lugar comulgaban también, porque si vos lees el ideario peronista, vos decís, esto está la doctrina social de la Iglesia. Totalmente. De ahí a la aplicación de eso, bueno. Bien, lo que pasa es que todo el mundo dice soy peronista a veces de la primera hora, ¿no? Entonces, ese primer gobierno de Perón fue, diríamos, diferente a lo que vino después. Y mi mamá, también que era antiperonista, le molestaba mucho la figura de Evita. Ajá. En el sentido ¿Pero por de- qué? ¿Porque la veía Bueno, como una revista? Bueno, ¿La veía como...? porque para ella también estaba asociada con esta idea de, bueno, de que su abuela Sí. que era rica cuando no lo era Ah. una trabajadora. Entonces, Claro. como que Evita se había dedicado demasiado a los pobres, pero no la tenía en cuenta su abuela, que no tenía ni siquiera una pensión, ¿no? O sea, había logrado. A la propia abuela. A la propia, o sea, ella, o sea, la abuela de ella no tenía una pensión. Entonces, es como que había... ¿Había resentimiento en Evita? Mira, cuando yo hablo de este tema, te voy a citar lo que ella, Evita misma, dice en La razón de mi vida. Ella dice que lo que tiene ella es indignación frente a la injusticia. Ajá. Entonces, si vos podés considerar que eso es un resentimiento, vos recordá lo que es la vida de Evita, ¿no? O sea, una vida... De una hija no reconocida por el Exacto, padre. no reconocida, un padre que tuvo, o sea... Dos casas paralelas. Exacto, y 5 hijos con esta mujer, ¿no? Ajá. O sea, con la madre de Evita, Con doña ¿no? Juana. Exacto, y entonces, bueno, Sí. después... Las Evita- diferencias eran muchas. las ¿no? diferencias eran muchos, además, bueno, las otras hermanas de Evita se casan bien y tienen su familia, pero Ajá. Evita quiere venirse a Buenos Aires. ¿Quiere venir a cualquier costo y se acuesta con cualquiera en el camino? Eso es... ¿Hubo sí, algo con Magaldi? Y bueno, me pareciera que sí, era una chica de 15 Bellísima. años, bellísima, fina, era morocha, ¿no? Después se tiñó de rubio, ¿no? Pero, y vino a Buenos Aires y, por lo que cuentan los biógrafos, la pasó bastante mal, Ajá. porque ella quería ser actriz y, bueno, se consagró después como actriz de radioteatro. Pero no era una buena actriz. No, no, en realidad no. Pero tenía aparentemente mucha fuerza
porque también después se dedica a ser, como diríamos, sindicalista, ¿no? O sea que vos pensás también que durante la época de Perón se da lo que es un estatuto del periodista. Claro. O sea, había muchos sectores, Sí. bueno, nosotros lo conocemos, que estamos fuera Sí. de lo que todo tipo, convenios de colectivos, etcétera. Entonces, ella trata de que los hombres y mujeres que trabajan en la radio tengan una mejora en su situación salarial. Sí. Pero indudablemente, podemos El estatuto considerar... que nos daba muchos beneficios, Por eso. ¿no? Por eso, Porque- en ese sentido establece un Estado social. Sí, Entonces, sí. eso no se lo puede, yo creo que no se lo puede negar No. al peronismo, ¿no? No. Y bueno, esta idea Pero también, tenía un olfato político increíble. bueno, Y porque era la gran deuda que él incluso lo dice cuando crea la Secretaría de Trabajo y Previsión. Para saldar la deuda que tenemos con las masas sufridas y virtuosas, hemos de apelar a la unión de todos los argentinos. Esto es otra cosa también que hay que señalar. A ver, nombramos a Evita. ¿Y Perón de qué sector socioeconómico venía? Porque no estaban tan bien vistos los militares en aquella época, ¿no? Sí, sí. Ah, sí. ¿estaban prestigiados? Totalmente. Ajá. A ver, mira, las Fuerzas Armadas siempre Sí. fueron una institución prestigiosa. Ajá. ¿Por qué? Porque fueron una de las primeras profesionalizadas, Ujú. o sea, estaban los médicos, estaban a los abogados, pero en 1870 Sarmiento crea el Colegio Militar y la Escuela Naval. Sí. A partir de ese momento, entonces, vos tenías que entrar en una institución para obtener tu título y eras subteniente. Posteriormente, en 1900, se crea la Escuela Superior de Guerra. O sea, hay otra institución para que general de mayor en adelante pudieras ir a mejorar tus capacidades y recordá que nosotros copiamos el mejor ejército del mundo, que es el ejército prusiano primero y alemán después. Entonces, es un ejército profesionalizado. El ejército estaba totalmente profesionalizado hasta que llega Irigoyen. Cuando llega Irigoyen, Sí. que tiene muy mala relación con el ejército, ¿por qué? Porque uno incorpora a aquellos militares radicales que habían participado en las revoluciones radicales de del 1893, casi no queda ninguno, pero de 1905. Y entonces esos militares radicales pasan a formar parte del ejército. Sí. Le saca el presupuesto, le nombra como ministro de guerra a un civil. ¿Sí? Y también algunos sostienen que lo hace participar en episodios de grandes represiones. Entonces, el ejército empieza a desdibujar su imagen. Sí, pero por eso en 1930 el ejército, junto con un grupo de civiles, porque, está ya casi estudiado esta idea de que los golpes son cívico-militares, Sí. ¿no es cierto? Como el último también, no Por lo olvidemos, supuesto. apoyado por gran parte de la clase Por media. supuesto. Y además hasta sabíamos, yo era muy chico, pero sabíamos que le quedaban 3 días, 2 días, 1 día a Isabelita, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que a partir de ese momento, el ejército, o sea, de la Revolución del 30, el ejército fue, a mi entender, conocido como los salvadores. Nos salvaban de los malos gobiernos. Claro. Y fíjate vos que si analizás los distintos golpes, el golpe del 43, nos salvaba, se supone que del comunismo. Cosa que, al aparecer ¿Era Perón... cierto? Y era cierto que en el movimiento obrero los dirigentes principales de los gremios eran comunistas. Comunista a la Argentina, ¿no? Claro, sí. Bien, y el golpe del 43 se realiza porque en la Segunda Guerra los comunistas están aliados de los liberales, está aliado de Inglaterra y de Estados Unidos. Entonces, Ahora, Perón llega de la mano de un golpe. Perón llega de la mano de un golpe. Totalmente, llega de la mano de un golpe, siendo una persona, un coronel. Perón no es general, nunca recibió el grado de general de parte del ejército, sí después
¿Por qué? honoríficamente. Porque no se había destacado. No, porque él, después del 17 de octubre, renuncia al ejército. Y era coronel en ese momento. O sea, que en los cargos que ejerce en ese gobierno del 43 hasta febrero del 46, que son las elecciones, es un gobierno militar. Claro. Y él, en ese sentido, ocupó los cargos y no interesaba si fuera coronel general. Lo importante era que en ese momento entró dentro de la política. Perón había tenido ya un primer matrimonio y Sí, queda viudo, ¿no? Queda con Aurelia Tizón, exacto. Bueno, de esto se dice que Perón frecuentaba ciertos lugares non santos, ¿no es cierto? Bueno, a ver cómo la conoce Isabelita, no es precisamente en misa de 7, ¿no? Bueno, Isabelita María Estela Martínez, sí. era, el nombre de Isabelita es el nombre, diríamos, Sí. artístico, ¿no? Sí. Que tiene. De un cabaret que había sido Exacto. mujer de Roberto Galán anteriormente, Sí. y además de un cabaret en Colón, que ni siquiera es la ciudad principal de Panamá, ¿no? No, y además, vos no sé si te acordás bueno, sí, por supuesto, de Pepe Marrone y Sí, Juanita Martínez. sí. Bueno, ella era hermana de Juanita Martínez. Ajá. Ella, por eso se llama Claro. Estela Martínez. Claro. Eran artistas, diríamos Claro, así. Juanita Pero, lamentablemente se suicidó. ¿Te Sí, acordás de Juanita? sí. Sí. Y Pepe Marrone, yo me acuerdo de Pepe Marrone, que era un Che, cómico, sí. exacto. Que tenía Capo la nariz, cómico de la revista, etcétera. Exacto, la revista que en el Teatro Maipo, ¿no? Sí, Creo sí, que era, sí, sí, bien, sí. toda esa época. Pero lo que pasa es que a Isabelita él empieza a lavar las camisas a Perón, que está solo en el destierro, empieza a ser secretaria y bueno, termina casándose con él. Pero la primer mujer, como te digo, Perón, por eso No era un frecuentaba modelo lugares, de fidelidad. no, Bueno, nada más parecido a estos tiempos, ¿no? En algún lugar Bien, bueno, de peronistas que no son peronistas. Bueno, también eso, por ejemplo, de infidelidades con el casamiento de Evita no se conoce. Ajá. Por lo menos Vos que decís yo, que el gran amor... yo no he leído nunca, bueno, el gran amor. Hay un libro muy interesante que se llama Las mujeres de Perón, de Araceli Bellota, ¿no? Y ahí dice que, por ejemplo, con la primera mujer, Aurelia Tizón, bueno, su superior le aconsejó que se casara. Entonces buscó a una chica de buena sociedad y se casó con ella. Pero, y acá también hay todo otro mito o no realidad, es que tanto Aurelia Tizón como Evita mueren de cáncer de útero. Ajá. Y sabemos que el cáncer de útero lo transmiten los hombres. Ah. Entonces, ¿qué se dice? Que Ahora, se hablaba de que Perón era estéril, ¿no? sí, Había bueno, perdido un testículo. sí, en un golpe, sí, había tenido un golpe y era estéril. Pero la promiscuidad del hombre puede contribuir exacto, al cáncer de útero. Da la casualidad que las dos mujeres mueren de lo mismo, ¿no? Claro. Bien, entonces Aurelia Tizón muere al poco tiempo, creo que 1 año y medio, 2, Perón queda muy mal. Y ahí también, vos me decís de qué origen él es. Él es hijo de un hombre que aparentemente era muy antisistema, por Ajá. decirlo así, porque ¿Pero que el era un abuelo... anarquista? No. Ah. El abuelo de Perón había sido un famoso médico. Ah, mira. Sí, y este hijo le gustaba incluso irse al sur o irse al campo, etcétera. Una suerte de hippie. Sí, de la época, Sí, viste que no tenía el un pelo bohemio, largo. un bohemio. Exacto. Y entonces, hay un tema también con la fecha del nacimiento de Perón. ¿Por qué? Porque se dice que nació en 1893, pero que lo anotaron en el 95 porque era hijo en ese momento natural. Extramatrimonial. Claro.
Sí. Después se casaron y entonces cuando se casaron ahí lo anotaron a Perón. Ah. Entonces, Perón tenía un hermano. Algo los unía eh, también a Perón y a Eva, entonces, en esto En de... sí, lo que pasa es que, como te dije, el abuelo de Perón era un médico Sí. de sociedad, ¿no es prestigio. cierto?, de prestigio. Entonces, la abuela, o sea, la madre, porque el padre andaba por la Patagonia, le gustaba muchísimo la Patagonia, Ajá. y Perón conoció mucho la Patagonia, era muy amigo de los peones. Ah, mira. Viste, de chico Sí. era muy amigo de los peones. Ahí también, quién sabe, habrá visto. Por eso, Perón conocía la realidad Sí. y además, como militar, también viajaba por toda la Argentina, ¿no? Y O sea, además, como en el caso de Eva, un olfato político único, muy ¿no? grande, muy grande. Y entonces la abuela lo llama y lo hace entrar al colegio militar. Ujú. Por eso, te digo, el origen de Perón es distinto en el sentido de que venía de una familia que estaba en una situación social y económica mejor. Hasta ahí llegamos, hay mucho, la historia continúa y la historia continúa en estos días que el peronismo también se ha reencarnado bajo otros formatos, es peronismo, no es peronismo, nos lo contará María Eugenia Santiago. Así da clases María Eugenia Santiago y cómo no va a tener buen prestigio entre los alumnos. Te cuenta un cuentito, te cuenta una historia y no para, no para. Estamos en modo vida y estamos hablando de un tema muy nuestro, el peronismo. אין לה כבר מה לעשות, אז עוד עשן אל הריאות, צורפת לה לילות נראה שעלה. החליפה 1000 חברות כמו גרביים במגירות, שוב כל 10 המכות כל לילה. תראה, אני עכשיו נזרקת למקום אחר, מתאים לי כבר להישאר, לשמוע אותך זה המצב, רציתי בטן גב, אבל אותך יותר. איך את אוהבת לדבר עם העיניים, אז תגידי מה נהיה, תגידי מה נהיה. איך אני בעד רודים בחוץ, חיוך מלא שיניים, ואיזו אווירה, איזו אווירה. יש לך חשק למתוק אחרי סיבוב מהירוק, היא מתחילה לרקוד, פתאום כבר טוב לה, כי טוב לה, טוב לי טוב יותר, ויש אוויר טוב בחצר, ותכלס אין מלא מהר, כי טוב לה. תראה, אני עכשיו נזרקת למקום אחר, מתאים לי כבר להישאר, לשמוע אותך, זה המצב, רציתי בטן גב, אבל אותך יותר. איך את אוהבת לדבר עם העיניים, אז תגידי מה נהיה, תגידי מה נהיה. איך אני בעד רודים בחוץ, חיוך מלא שיניים, ואיזו אווירה, איזו אווירה. איך את אוהבת לדבר עם העיניים, אז תגידי מה נהיה, תגידי מה נהיה. איך אני ואת רוקדים בחוץ, חיוך מלא שיניים, ואיזו אווירה, איזו אווירה. את אוהבת לדבר עם העיניים, אז תגידי מה נהיה, תגידי מה נהיה. איך אני ואת רוקדים בחוץ, חיוך מלא שיניים, ואיזו אווירה, איזו אווירה. Capítulo 3. Llegamos al segundo matrimonio de Perón. Estamos con Eugenia Santiago, es historiadora, es doctora en comunicación social. Su tesis la hizo
sobre Perón. Estamos hablando de cuántos peronismos hay o hubo, aún con el mismo Perón, porque muchos dicen no es lo mismo el Perón del 45 que el Perón del 73. Y estamos hablando de las mujeres de Perón. Pero parece que el espíritu picaflor también de alguna manera se experimentaba en la UES, ¿no? Y las visitas. Bueno, eso, cuando yo te digo presento a Perón, también hablo de, lamentablemente, una etapa, diría, perversa de Perón, ¿no? Pero ahí también, Perón, cuando se muere Evita, en 26... ¿La amó él a Evita? Yo creo que sí, se amaron mutuamente. ¿La usó? No creo, porque Perón construyó el poder y el 17 de octubre era él, solo, Perón. Evita viene después. O sea, Evita... Ahora, esa imagen de sosteniendo a Evita en el balcón, uno dice, ¿hasta dónde? ¿No? Bueno, porque yo creo que ella, vos acordate que ella fue proclamada vicepresidenta. Sí. Presidente. Y, bueno, algo bastante común entonces entre los peronistas, ¿no? Son familias peronistas. Sí. Bueno, quién sabe, Duhalde, fíjate, los Duhalde con Chiche, que bueno, se dedicó a la cuestión que fueron social. Los dos, Kirchner, bueno, pero los dos por eso. presidentes, ¿no? Exacto. Sí, y Menem, que se quedó sin compañera. Claro. ¿No? Claro, No tenía, sí. por eso incluso te acordás que la llevaba a Zulemita Sí. a algunos actos, ¿no? Pero imagínate lo que hubiera sido Menem con una compañera. No, O sea, claro, sí. sí, no se puede hacer Ahora, victoria termina contrafáctica. también de la mano de Zulema Yoma después de dar tantas vueltas, Por ¿no? supuesto. Menem. Sí. Yo creo que, bueno, debe ser muy difícil también estar casado con un hombre así. En el caso de Evita, en esa la razón de mi vida, que la razón de su vida es Perón. Sí. Indudablemente, o sea, la razón que la hace hacer lo que es Perón. Y ella, esto lo dice en La razón de mi vida, por eso te digo. Y, que había que leer obligatoriamente en el que había que leer ¿no? obligatoriamente y que yo, te cuento en clase, le leo a los alumnos para que tengan la dimensión de lo que era Evita. Pero Evita, como te digo, ya tenía algunas funciones sindicales antes de casarse, porque se casan después del 17 de octubre, conviven, cosa que también estaba muy mal visto, pero indudablemente para ser presidente seguramente le habrán recomendado. Bueno, hasta Alfonsín nos volvió a dibujar que estaba casado con su primera mujer, ¿no? Por eso. Cuando todos sabíamos que convivía con su secretaria, Margarita Ronco. Por eso, pero era, pensá que Alfonsín es del 80 y estamos hablando del 50, una sociedad muy conservadora en ese sentido, ¿no? Bueno, y Evita larga, diríamos, su campaña política a partir de un viaje que hace a España. Un viaje que tiene un éxito fenomenal en España. Uno ve los videos y es aclamada. Aparte hay que recordar la belleza de esta mujer atrapante, yo creo que una simpatía también hacia, sobre todo, aquellos que eran más humildes, ¿no? Por eso era más para el cine que para otro lugar. Sí, y en el cine no sé si tampoco se lució tanto, de todas formas. Pero era una mujer elegantísima y además de muy buen gusto también. Exacto. ¿no? Y después, se refinó muchísimo. Bueno, todo el tema del pelo. Y vos fíjate que también hay una evolución, porque todo el mundo te dice, porque tenía muchísima ropa y joyas, etcétera. Evita va evolucionando también, o sea, es Evita de la primera época que aparece con unos vestidos y unas capas de bisón, etcétera. Posteriormente, y sobre todo con la enfermedad, vos la ves de traje sastre. ¿Fuiste al museo? Sí, al Museo Evita, claro. El Museo Evita. Entonces va como evolucionando y después el rodete. a la gente en la calle La Finura, el Museo Yo lo Evita. recomiendo, además, bueno. Ahí funcionó un lugar
de la Fundación Eva Perón era para chicas, ¿no? exacto, no, para chicos. Era una especie de casa de hogar, porque la Fundación Eva Perón tenía el hogar de la empleada, Sí. mientras que Monseñor de Andrea, que Sí. está también, que era un sacerdote sumamente tenía una obra Luchador por las causas maravillosa, sociales. La casa de la empleada. La casa de la empleada. La obra de Monseñor de Andrea, y además Evita después en algún momento se ensañó mucho con Sí, Monseñor de empezó Andrea. a haber mucha competencia Ujú. entre la obra de la Fundación, que además contaba con dos aportes. Uno era del Estado, pero todos los trabajadores también tenían que colaborar, o sea, Claro. que había una cuota para todo lo que era la Además Fundación. era una opción de vivienda para gente, muchas veces mujeres que estaban solas, Por que no era supuesto. una pensión de No, mala muerte, no, sino un lugar al muy lindo contrario, donde los podían, mejores muebles, sí, donde podían vivir, ¿no? incluso los hogares para chicos Sí. tenían atención. Hay que recordar que la Fundación tenía una escuela de enfermeras. ¿M? Claro. O sea que incluso la ciudad de los niños, Sí. la ciudad estudiantil. O sea Sí. que en ese sentido, bueno, los juegos Evita, los famosos Claro. juegos Evita, ¿no? Que todo el Los tema del deporte, campeonatos, sí. que los chicos pasaban previamente por una revisación médica muy importante. Entonces, hay, por eso, hay un aporte. Las bicicletas. Todo que el se tema. veían. Bueno, Sí. muchos. Bueno, cuando yo doy clase, muchas alumnas y alumnos me dicen, mi abuela o mi bisabuelo tuvo su casa con Perón, ¿no? Claro. E incluso algunas me cuentan que las mujeres, o sea, las abuelas o las bisabuelas, tienen un retrato de Evita. Claro. Hay algunas que me dicen eso, ¿no? Que Sí. sigue teniendo como, diciendo, a ella le debemos, ¿no? A ver, con lo de las casas, ¿cuánto de cierto y cuánto de mitología hay en esto de que la gente quemaba el parqué porque Bueno, porque sí, no estaban no preparadas, tenía- no eran cultos y entonces hacían asado con el parqué? Eso, bueno, yo creo que hay mitos antiperonistas muy fuertes. Ajá. Seguramente ocurriría, Sí. pero nadie puede negar que hubo toda una ayuda. Hay un capítulo de un libro que se llama La democratización del bienestar. Y ese capítulo te explica todo lo que hizo para bien, en ese sentido, el peronismo. Por ejemplo, hospitales. Claro. Camas. El mejor médico que creo que ocupó un lugar de la función pública fue Ramón Carrillo. Después se pelean, pero en un principio todo lo que es el dinero que necesitaban, porque había dinero en ese momento, era para investigaciones o para incluso el tren sanitario que iba por las provincias y recorría para mejorar la salud de la población, ¿no? Chapatmalal es una creación. Chapalmalal, claro, Sí. todo el tema del turismo también. Sí. ¿Vos pensás? Bueno, ahí también hay toda otra crítica que terminan tomando los hoteles y los hoteles Bien. sindicales que terminan tomando propiedades emblemáticas de Mar del Plata y que arruinan la fisonomía Por de Mar supuesto, del Plata. eso, claro, eso de ya, bueno, hasta, te diría, hasta antes del 90 uno iba a Mar del Plata y había muchísimos hoteles sindicales. Claro. Y la posibilidad era que vos, en el trabajo que estuvieras, aunque sea un trabajo de poca remuneración, Podías tuvieras veranear. la posibilidad de Era un ir... derecho de la era- gente, Por eso, un derecho vos de- pensás que antes la gente no veraneaba. Incluso algunos no tenían vacaciones. Entonces, todo esto no es porque no hubiera leyes, por eso que se establecieran. Lo que pasa es que no se implementaban. Ajá. Entonces, el peronismo, como te digo, creó este Concientizó estado, y de social. alguna... Y desde arriba, desde el Estado, también lo impuso. Ajá. Eso también es Sí, importante tener. a la fuerza Por muchas supuesto. veces también se le Por atribuyen mucho de juicios muy mal habidos por accidentes laborales dibujados o autoinfringidos, ¿no? Seguramente. Vos pensás que el empresariado en realidad estaba
en contra de Perón. Entre otras cosas porque, bueno, había que pagar aguinaldo, Sí. había que pagar vacaciones, entonces te aumentaba Claro. o sea, el costo del El costo trabajador. laboral, lo que dicen que el costo laboral, que en realidad es la fuerza del trabajo de la gente, ¿no? Fundamental, fundamental. Pero sí hay que destacar que hay dos empresarios que apoyan a Perón. ¿Quién? Uno se llama Miranda. ¿Qué hacía Miranda? Miranda era un hombre de escasos recursos, pero que ve también, era el ojalatero. Vos recordás que el packaging de los productos era la lata. No sé si te acordás incluso de la Sí, lata de sí. galletitas Canales. Sí. Bueno, entonces, este hombre... Bueno, lindísimas, son elementos de Sí, colección, ¿no? lindísima. ¿Te acuerdas con la chica con la Sí. porquerita tableada? Bueno, y todo el packaging era a través de la lata. Entonces, este hombre había hecho una fortuna. Por eso incluso, Perón, que él siempre dice desde el principio, ya desde 1944, que él quiere... no teóricos, sino realizadores. Lo lleva Miranda a el Ministerio de Economía. Y después otro empresario que lo acompaña mucho a Perón es Lago Marcino. ¿Sabés lo que hacía Lago Marcino? ¿Qué hacía? Sombreros. Ajá. Bueno, vos sabés que acaban de inaugurar al lado del Cabildo una nueva sucursal ¿De Lago Marcino? Sí, Mira. de la sombrerería Lago Marcino. Bueno. Hacemos una pausa musical y seguimos hablando de Perón. Vamos a hablar de la quema de las iglesias, vamos a hablar de la ley de divorcio, bueno, vamos a hablar de los montoneros. Ah. Estamos hablando del peronismo. לא מכירה להפסיד, כל מה שעברתי נשאר לתמיד. מילים שזרקת אתמול היום מקבלות יותר משמעות. צללתי ללא מצופים, הציפו אותי רגשות עמוקים. חשבתי שככה פשוט לחיות או למות יהיה יותר טוב, יותר טוב. אז אל תיקח אותי, תשקר אותי, תגיד לי שתם כל לילה. עוד יהלום, עוד אדום וכוח למעלה. מרפסת סיגריה לבד, רוח סרוויס ויין ביד. אל תיקח אותי, תשקר אותי, תגיד לי שתם כל לילה. עוד יהלום, עוד אדום וכוח למעלה. מרפסת סיגריה לבד, רוח סרוויס ויין ביד. ואיך אתה שוב שובר את התמונה, אתמול עוד הייתה שמלה לבנה. ברכב נסענו שעות וציינו עתיד. נו טוב, גבר הוא בא והולך, זה שהולך לרוב מסתבך. אני מתה על זה שזה שהולך תמיד רוצה לחזור כמו שיכור. אז אל תיקח אותי, תשקר אותי, תגיד לי שתם כל לילה. עוד יהלום, עוד אדום וכוח למעלה. מרפסת סיגריה לבד, רוח סרוויס ויין ביד. אל תיקח אותי, תשקר אותי, תגיד לי שתם כל לילה. עוד יהלום, עוד אדום וכוח למעלה. מרפסת סיגריה לבד, רוח סרוויס ויין ביד. אולי זו רק אני שלה לי כשאתה כבר במקום אחר. שעת לי בתוך עולם מוזר, כי השגרה הזאת כבדה עליי ובא לי לוותר עליך ועל כל מה Capítulo 4. Eugenia, te voy a volver a invitar seguramente porque hemos abierto la caja de Pandora, ¿no? Totalmente. Hay arte peronista, hay teatro, hay poesía. Todo. Hay todo, diría yo, el peronismo es una cosmovisión. Y ¿Es un sentimiento? Por supuesto, pero también es una doctrina. Hay una escuela superior peronista. Ajá. En 1950, Perón la funda. Perón da clases y Evita también. Ajá. Perón da una materia que se llama Conducción Política, que es un libro excelente que es para todo político, en el sentido que él dice que el político tiene que ser un conductor. Ahí sacó todo el tema de lo militar. Y además tiene que persuadir.
el arte de la persuasión. Y Evita daba historia del peronismo. Claro. Una historia, por supuesto, que aparece ella como protagonista el Al 17 de uso octubre, nuestro. por Sí, supuesto. bueno, claro. Pero tengo yo en mi casa manuales de filosofía peronista, economía peronista, sociología peronista. O sea que se preparaba a los cuadros que iban a llevar el peronismo a todo. En realidad era peronismo for sport. La idea era ni yanquis ni marxistas, acordate, era por claro. eso. Vos fíjate que sigue siendo el peronismo algo que llama la atención. Este francés, Alain Rouquier. Alain Rouquier, publica el libro que se llama El siglo de Perón. Sí. Y toma el modelo de democracia hegemónica, que es este oxímoron, ¿no? Pero que vos pensás que Perón siempre, después del golpe del 43, llega por elecciones ¿Por limpias. qué quema las iglesias? No, bueno, a ver, hay que entender, primero, esta etapa perversa de Perón, que es todo el tema de la UES, etcétera, que lo dejamos para otro momento, Sí. hace que Perón, yo creo que caiga en mano de, a mi entender, dos obsecuentes. Uno es Méndez San Martín. Y el otro, a ver, podría ser o no. Bueno, Apol está ahí, ¿viste? El gran subsecretario, propagandista. El gran Bueno, propagandista. yo estoy en les recomendamos el libro de Silvia Mercado Sí, sobre bueno, Apol, ¿no? Bien, y después también está su vicepresidente, que también, o sea, lo llevan un poco de las manos. Pero resulta que... ¿Quién era? ¿Cipriano Reyes? No. Su vicepresidente en el año 54. Primero es Quijano. Y después es... Ay, bueno, ya nos vamos a acordar. Que tanto Méndez San Martín como su vice son masones. Bueno, y ahí también ahí hay una trama, exacto. Con la PDU a posterior. Por eso te digo, hay toda una trama muy poco estudiada sobre la relación, eso no tanto a veces, quién sabe, de Perón con la masonería directamente, que puede que lo haya posteriormente, sino de esta idea de confrontación con la iglesia. Y el esoterismo con López Rega, ¿no? Que también daría para también, por eso te digo, uno empieza... Otro capítulo. Te voy a volver a invitar, lo prometo, y vos vas ahí tenemos bastante. Entonces, bueno, lo que para mí no se puede justificar de ninguna manera fueron estos bombardeos. Vos querés matar a Perón, es entendible, contrata a un francotirador que lo mate. Pero estas bombas en la Plaza de Mayo, bueno, como consecuencia de este bombardeo... ¿Con apoyo de la iglesia? No, yo te diría, no creo. O sea, con la iglesia se enfrenta, bueno, por eso todo el tema, pero no. Ahora, la iglesia comete un gran error también cuando Perón equipara a los hijos extramatrimoniales con los otros, se le opone la iglesia. No estamos hablando del divorcio, que era una postura de la iglesia. Anterior a eso, es decir, que todos los hijos tuviesen los mismos derechos. Por eso, lo que en ese momento, hubo, como siempre, también cambios a veces en la postura de la iglesia, espero que para mejor, en el sentido de que la idea de la iglesia era, si aceptamos los hijos naturales, quién sabe, estamos yendo contra como la se familia, lo llamaba, ¿no? en aquella época, ¿no? Bien. Hoy son hijos en pareja. Así que... música, por favor. אתה לחשת לי מילים יפות של אהבה בדיוק לפני שנה. אני רציתי אז יותר לבד, פחות איתך, עכשיו זה השתנה. אתה לא בא אליי, לא דיברנו קצת יותר מדי. אתה שם בלעדיי, להיות לבד זה לא כדאי. אז בוא אליי, הספיק לי די, אתה זוכר אותנו יחד. אז בוא אליי, אל תאמר אולי, שאתה כאן כבר אין בי פחד. רק אם תבוא אליי.
נשיקות, מילים טובות, בדיוק לפני שנה. מי רציתי אז, טיפה בצד, פחות איתך, עכשיו זה השתנה. אתה לא בא אליי, לא דיברנו קצת יותר מדי. אתה שם בלעדיי, להיות לבד זה לא כדאי. Antes del fin, el epílogo. Si fuese una película, podríamos decir la saga de Perón, no porque continuará y te comprometo desde el aire para volver a hablar. Además lo contás tan lindo y con tanto entusiasmo. Cortito, ¿tu viejo era peronista? Nunca supe. ¿Cómo? Nunca supe. Mi papá nunca supe por quién votó. Pero tu papá era un señor paquete, aristocrático. No, bueno. ¿No era un jurista? No, mi papá era un abogado que le gustaba mucho el conocimiento y el estudio. Ajá. Él era, bueno, fue abogado en su momento de gendarmería, pero él quería estudiar, viste, sociología, economía, política. Era renacentista. Era una especie de humanista, sí. En mi casa era los libros. Pero nunca supiste si tu papá era peronista. No quiero que te vayas de este programa que se llama Modo Vida sin decirme, María Eugenia, ¿qué es la vida? La vida es lo mejor que tenemos. Es lo que uno también puede llegar a transmitir. Yo, bueno, soy una enamorada de la vida. ¿Cuántos hijos? Porque primero estoy casado hace 40 años. Así que ¿Con el creo... mismo? Sí, con el mismo. Sí, así que me el casé a los 20. El único que te aguantó también. Bueno, ¿Y cuántos hijos? Y tengo 6 hijos y voy por el 8º nieto. ¿Y para qué estamos? Estamos, bueno, primero yo creo que fuimos creados por Dios, por amor. En realidad estamos para amar, que es el mejor verbo que puede existir. Porque el amor, como decía la canción, es más fuerte. El problema es que muchas veces el amor no se ve o no sobresale. Pero ahora, yo creo que estamos en la para próxima amar. Vamos a hablar por qué en el nombre del amor también se mató gente. Sí. Vamos a hablar de Montoneros, que es todo un capítulo aparte. El Perón del 73. Perfecto. ¿Para qué vuelve? ¿A qué vuelve? ¿Qué significa Isabelita? ¿Qué significa López Rega? Y cómo continuó esto. Si los Kirchner eran peronistas, no eran peronistas. ¿Quién era Cámpora? De todo esto, de tanto más. Gracias, bueno, María Eugenia. Un beso grande y encantado de estar acá. Muchísimas gracias por la oportunidad también de dar a conocer un poquito más, quién sabe, este personaje que tiene tantos amores y odios. Bueno, vamos por la cátedra de historia del peronismo, porque me parece que es para una cátedra. Sí, pero bueno, estamos ahí en Historia Argentina. Pero deben venir, a ver, pero si vos me decís que Alain Ruquier escribió sobre el peronismo, no es el único que lo hizo. Escúchame, y vino un norteamericano, Joseph Page, que es la biografía más conocida. Bueno, y Potash también, ¿no? Y Potash que escribe, pero escribe también del ejército de antes, ¿no? Pero este señor Joseph Page tiene un libro que se llama Perón. Bien, esto fue Modo Vida. Gracias, Gustavo. Hasta la próxima. Nos mudamos, pero nos quedamos en Modo Vida. Modo Vida empieza más tarde, pero se queda todo el verano en Radio High. Refresca sus oídos con más entrevistas, nuevos temas y las preguntas que nos interpelan. Modo Vida. Sábados y domingos a las 21. Modo Vida. Entrevistas de autor con la conducción de Juan Pablo Tramesani en Radio High 96.3. La radio judía de Latinoamérica.